Hola, bienvenidos al cuarto episodio de Encuentro de Mentes. Yo soy Fernanda y como siempre estoy con mi amigo Carlos González. Hoy nos centraremos en uno de los temas más enigmáticos y polémicos de la política internacional contemporánea, el Club Bilderberg. ¿Es solo una reunión informal de líderes para intercambiar ideas? ¿O estamos ante el epicentro real de decisiones que moldean el rumbo del mundo fuera del escrutinio público? Desde su fundación en el 54, el Club Bilderberg ha reunido a jefes de Estado, multimillonarios, dueños de medios y directores de grandes corporaciones. Todo esto tras puertas cerradas. En este episodio exploraremos su historia, los nombres que se sientan a la mesa, su influencia en gobiernos y mercados y por supuesto las teorías, muchas de ellas documentadas, otras no tanto, que lo han convertido en un símbolo de poder oculto. Así que ajusta tus audífonos y acompáñanos en este recorrido entre hechos, sospechas y preguntas incómodas. Comenzamos. El Club de Bilderberg es un grupo real, es un grupo privado de alto perfil que ha sido asociado frecuentemente con teorías de conspiración debido a su secretismo y la alta influencia en sus participantes. Normalmente sus participantes pues, son personas de gran influencia. Comparte similitudes con foros elitistas como el Foro Económico Mundial, Consejo de Relaciones Exteriores, que se relaciona con teorías sobre un supuesto nuevo orden mundial. Más adelante pues hablaremos un poquito más de estas situaciones, pero ¿tú qué opinas o qué piensas inicialmente de qué es el Club de Bilderberg? Pues mira, de entrada me sorprendió darnos cuenta de que es algo real, o sea, que es algo que incluso está documentado, que tiene muchas fuentes y muchos participantes que lo aceptan abiertamente. La verdad es que yo antes de adentrarnos en el tema, pues pensaba que era más algo que entraba más en la teoría de la conspiración que en la realidad, pero pues mira, hay muchísima información que podemos ver en cualquier medio. Sí, incluso ya haciendo una revisión de estos datos, he visto que incluso ellos tienen su página de internet oficial. Entonces esto nos deja entrever que de alguna forma es un grupo secreto, pero por el otro lado quieren romper como que ese secretismo un poco, teniendo su página oficial, donde obviamente no muestran gran información, pero queda como que un antecedente de que es algo que existe. Sí, de hecho, fíjate que en la página puedes encontrar incluso listas de asistentes y las temáticas que tocan en estas reuniones. Obviamente esto pues a grandes rasgos, ¿no? Y supongo que no dicen pues realmente quiénes son todos los que asisten, pero pues bueno, o sea, de alguna forma esto desmitifica pues un tanto esta teoría de que es un club secreto o que es algo que nadie debe de saber, ¿no? Entonces, pues digo, si quieren por ahí checar la página, como un dato curioso, es bilderbergmeetings.org. Esto lo puede checar cualquier persona. Y pues bueno, también, pues, ahora sí que dándoles un puntito por ahí de curiosidad, estamos en las fechas en que casi siempre se llevan a cabo, siempre son en los finales de mayo y principios de junio, así que pues como tal no se dando las fechas ahorita oficiales, pero probablemente incluso en estos momentos podrán estar debatiendo estas personas. Sí, bueno, como datos iniciales podemos comentar que fue fundado en 1954, como bien comentabas, por iniciativa del príncipe Bernardo de los Países Bajos, y en la primera reunión de Bilderberg, que fue precisamente llevada a cabo en el Hotel del Bilderberg en Oosterberg, en los Países Bajos. La intención original de este grupo era fomentar el entendimiento entre Europa y América del Norte. Es decir, después de la Guerra Fría, normalmente las reuniones o la gente que acude a este foro es gente de Norteamérica, de los Estados Unidos y gente importante de Europa. Desde entonces las reuniones se han realizado en distintas ciudades del mundo, generalmente en hoteles de lujo, bajo estricta confidencialidad. Asisten entre 120 y 150 líderes de diversos sectores, entre políticos, economía, tecnología y medios de comunicación, además de los de defensa. Así es, esto, pues bueno, a grandes rasgos, por lo que llegamos a documentarnos, en teoría solamente es un grupo en el que debaten. Como tal es en un análisis del mundo y pues a raíz de eso van como que sus perspectivas de lo que ellos creen que puede ocurrir o las directrices en teoría van a tomar los gobiernos del mundo para llevar a implementar en la sociedad. Obviamente esta es la parte que nos dicen, pero pues bueno, creo que más allá de ser una reunión con estos fines, el hecho de que no digan de qué platican ni quiénes intervinieron en ello es donde empieza esa capa de secretismo que a lo mejor pues lo manda al mundo de la parte conspirativa, ¿no crees? Sí, hay un gran secretismo entre todo lo que se lleva a cabo como tal en este foro, tomando en cuenta de que lo asisten personas de gran importancia, como en su caso fue el político expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton,
también Angela Merkel, por otro lado, Emmanuel Macron de Francia, Pedro Sánchez, presidente de España, Tony Blair, ex primer ministro de Reino Unido. Entonces, podemos notar que obviamente las cuestiones que se hablan son de alto nivel, sobre todo enfocadas a cuestiones de materia económica y, como lo mencionamos, en una conspiración quizás de orden global, ¿no? De control mundial. Esto a largos rasgos nos han indicado o hemos revisado que son los temas que se llevan a cabo, principalmente temas económicos, pero también es curioso que, como estamos diciendo que es un enlace entre América del Norte y Europa, no hacen mucha inclusión a personalidades, por ejemplo, del medio asiático, ni de África, ni de Sudamérica. Muy recientemente surgió la información de que Vargas Llosa, este escritor de origen peruano que acaba de fallecer, era un miembro activo de este grupo. Podemos entender por qué razón, ya que él tenía ideas completamente capitalistas y de ultraderecha. Entonces él era como tal una personalidad que acudía a estos foros, no como una personalidad de gran importancia, pero sí es como una personalidad que podía tener influencia en América Latina para lograr los fines económicos, o por lo menos una ideología económica y capitalista. Sí, fíjate, y ahora como dato también interesante, estas personas que comentaste como Clinton, Merkel y Macron no asistieron siendo presidentes, asistieron años antes de serlo. Por ejemplo, Clinton fue en el 91 y en el 93 fue electo presidente. Mismos casos de Merkel y Macron. Entonces, de alguna manera, pues sí, si volvemos a la misma, te metes a la parte conspirativa, pues sí es también como que dar a entender ciertas cosas, ¿no? Al final de cuentas, creo que sería, si hubiesen ido como presidentes ya, pues dices, bueno, van como jefes de Estado, pero en este caso, coincidentemente, van años antes y posteriormente, ni siquiera 10, 15 años después, sino un par de años después, pues suben al poder, ¿no? Sí, también es precisamente esa situación es de las que se comenta que el Club de Bilderberg propicia, que es tomar decisiones en ese entonces de los prodigios o de las personas que ellos han indicado, decidido que van a tener un puesto importante en alguna institución del mundo o incluso en los países, ¿no? Dicen que ellos deciden incluso quién va a ser el gobernante del país en turno. Sí, fíjate, y no solamente aplica para la parte de los gobiernos como tal, sino para la parte empresarial. Gente como Jeff Bezos de Amazon, Eric Schmidt de Google, o los mismos Rockefeller, que creo que muchos los hemos conocido pues desde años, siempre se ha mencionado a ellos en películas, en libros, en ficciones incluso. Creo que son de los apellidos que hemos conocido pues desde hace muchos años como la gente más millonaria, valga la expresión del mundo. Aquí también yo creo que estas personalidades de los Rockefeller en sí creo que incluso meritan un programa para ellos mismos porque el tema es súper extenso. Pero bueno, el punto que quiero dar a entender es que no solamente colocan políticos, sino también crean empresas y las apoyan para que lleguen a donde están muy posicionadas. Sí, mira, acerca de lo que comentas, me parece curioso que justamente personalidades como Henry Kissinger, que también es una de las presencias ahí de mayor importancia en este club de Bilderberg, de Kissinger y los Rockefeller son de origen alemán judío. Entonces me parece curiosa esta situación porque siempre los alemanes están dentro de estas ordenanzas de poder, ¿no? Donde quiera que sea, siempre han sido las personas que siempre realizan ese tipo de actividades, ¿no? Desde grandes empresarios que se han vuelto millonarios, que son de origen alemán y que han sido precursores de ideologías y de muchas cuestiones económicas. Y por el otro lado también de origen judío, ¿no? Como hemos revisado, pues los judíos también tienen particularmente una ideología muy parecida a la que maneja el Club de Bilderberg, que los lleva también precisamente a querer tener una especie de dominación mundial, ¿no? Que ellos lo manejan mucho bajo el aspecto de que son elegidos por Dios para dominar el mundo, pero aún así pues hay cosas que chocan un poquito entre las cosas que quieren hacer y con lo que realmente produce, ¿no? Es decir, ellos tienen unos protocolos que se llaman los de los sabios de Sion. Precisamente es como una Biblia que representa el nazismo por medio del judaísmo, que ellos dicen que tienen la obligación de dominar el mundo y todas las demás nacionalidades o todas las demás razas no importan, y que ellos son los principales precursores de cómo se tiene que dirigir el mundo. Entonces esto contrasta un poquito con lo hecho por los nazis, ¿no? Que ellos también tienen una ideología parecida y fueron precisamente los judíos los que fueron afectados por esta ideología principalmente, pero ellos tienen también en lo particular, ellos tienen también sus propios protocolos que son muy parecidos a la ideología nazi.
Sí, así es, y de hecho, bueno, en este caso, como se menciona, este tipo de personajes pues van ligados también al control social. De alguna manera, pues bueno, como mencionamos en capítulos anteriores, parte del control que se quiere mantener sobre las masas, pues va por parte de los medios de comunicación. Y obviamente de este rubro también ha habido siempre representantes muy importantes, entre ellos John Micklewhite de Bloomberg, Martin Gold de Financial Times y uno de los más conocidos que es Rupert Murdoch, el del conglomerado Fox. Entonces, pues obviamente todo va con ligado, ¿no? Como sabemos, el cuarto poder, pues es los medios de comunicación, entonces no pueden estar de fuera, porque obviamente, pues bueno, todo lo que se platique ahí adentro tiene que ser implementado de alguna manera. Muchas veces, pues obviamente es basado en este tipo de estrategias de comunicación, en el cual se dicta la línea que debe de seguir la información para, pues, enviar estos mensajes que el público, o que la audiencia, o más bien en este caso la sociedad debe de recibir para actuar de tal o cual manera. Sí, retomando un poquito en relación a lo que estamos platicando de los vínculos que tiene este club de Bilderberg. Digo, te había comentado que ellos de alguna forma es un club privado, y entre estos clubes privados en el mundo existen varios grupos reconocidos, que por ejemplo uno de ellos es el Skull and Bones de los Estados Unidos, o otro los Illuminatis, por ejemplo, que muchas personalidades de estos grupos también forman parte del club de Bilderberg, sin que se pueda entender que es lo mismo, sino cada grupo es diferente, pero todos estos grupos tienen una ideología muy parecida, que es el control global del mundo y las ideologías consumistas y de control social. Sí, así es. Ahora, esto es lo que comentábamos desde el principio. Al no saber realmente cuál es el fin real de este club, de esta cofradía de gente poderosa, pues es muy difícil que realmente podamos saber cuáles son los fines. Estos son suposiciones que todo el mundo hace, sobre todo porque no hay claridad en los temas que ellos tocan. Por ahí de repente alguno que otro miembro tiene la libertad de decir los temas que platicaron, pero hay una regla. Pueden decir el tema, incluso algunas ideas, pero no pueden decir quién fue la persona que lo mencionó. Dentro de los temas más recientes ha habido la influencia de la inteligencia artificial en el mundo futuro. También han hablado, pues obviamente, de las guerras venideras y de las posibles recesiones que va a haber próximamente. Esto, pues, más allá de que sea un secreto a voces, es algo que vemos diariamente en todos los medios de comunicación, que creo que todos somos conscientes que estamos a un paso de ellas, y que al final de cuentas estas personas pues ya lo están tocando desde hace 10 años anteriores, ¿no? Sí, precisamente entre las políticas o los temas más importantes que maneja este grupo son las políticas económicas, políticas de índole capitalistas y de control social, los principales temas que manejan. Y obviamente, como política económica, pues ellos tienen una idea de control económico mundial, en el que excluyen a los bloques asiáticos, porque obviamente muchos de los bloques asiáticos no pertenecen como tal al inicio del progreso capitalista, o los inicios de la cultura capitalista que fue iniciada por los Estados Unidos. Existen unas redes de información y de consumismo para que todos piensen lo mismo, para que todos y dependan directamente de sus gobiernos. Ellos tienen que propiciar algún tipo de cuestión mundial que alerte a la gente, como en este caso pueden ser algunas enfermedades, esto con el fin del llamado lograr un nuevo orden mundial, que es en el que las personas no estén preocupadas nada más que por consumir, comprar, y no se preocupen por nada más, y que sea un gobierno central mundial, que en este caso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Fue una de las intenciones principales para lograr su cometido en el futuro, o sea, que en un lapso de varios años se pudiera lograr a lo mejor un gobierno completamente unificado, en el que la ONU fuera el principal organismo regulador de todo el mundo. Fíjate que en el momento de estar viendo material documental de este tema, me salió una entrevista que le hicieron al director de la cadena SER de España, el cual comentaba justamente este punto que tú nos dices, pero así como en tono juguetón, sí mencionó eso de, pues no queremos un gobierno global, no queremos que haya un solo gobierno para todos, pero sí creemos que el mundo sería pues más fácil de controlar si solamente tuviésemos un solo gobierno y una sola sociedad. Creemos que de esta forma esto podría ser, pues, podríamos hacer el mundo un lugar mejor. Palabras más, palabras menos, y lo dijo el director de esta cadena. Entonces, pues, digo, ¿qué más podemos esperar si esta persona nos lo dijo de esa forma, ¿no? Que según él, pues, no es lo que quieren. Esa es la razón por la que muchos han referido que pandemias, el calentamiento global,
entre otras, ha sido precisamente con un fin de distracción. Es decir, hace un par de años estuvimos inmersos en lo que era la pandemia por COVID y bueno, y ahorita pues se me hace algo extraño que al parecer es como si nunca hubiera ocurrido. Ya la gente ya no utiliza cubrebocas, ya la gente ya lo olvidó. Digo, en lo personal no me llegó a tocar a mí a ver a alguien muy cercano que se hubiera enfermado de COVID, aunque también por ese lado, no por eso no haya existido. Digo, son cosas a pensar, ¿no? De si realmente fueron reales o no fueron reales, ¿no? Incluso personajes como Bill Gates, que también es parte de este grupo, era de los pro vacunas más importantes del mundo. Destinó incluso mucha parte de su fortuna para campañas con este fin. Sabemos que es uno de los, no es que es el filántropo más grande de la historia de la humanidad, pero parte de su agenda y la más importante era esta de la promoción de la vacunación. Sabemos también que, pues bueno, todo lo que fue de hace 5 años, no sé, ya incluso fíjense, ya pasó tanto tiempo que ya hasta dudamos cuánto tiempo pasó, pero bueno, de este tiempo para acá, como bien dice Carlos, pues ya no se escucha realmente nada del COVID, o se escucha ya como si fuera una gripa cualquiera. En lo particular, pues bueno, yo sí creo que fue algo real, pero que sí siento que se exageró demasiado para, pues obviamente, lograr implementar estas estrategias de control social. Claro, de que fue real, independientemente de que nos haya tocado de muy de cerca o de lejos. La verdad es que no, es indudable que mucha gente se enfermó y supimos de que hubo gente que desafortunadamente incluso hasta falleció. No quiero decir que no fue real, a lo que me refiero es que posiblemente fue una cuestión que no merecía tanta preocupación a nivel mundial como lo hicieron ver estos gobiernos, ¿no? Es decir, yo creo que esto es posiblemente como cualquier otra enfermedad, que siempre va a afectar a los jóvenes, a los menores de edad, por supuesto a los adultos mayores, pero eso es cualquier enfermedad. También en el pasado ha habido enfermedades de este tipo, como la gripe aviar o el SARS, y la verdad es que pues yo creo que se le da como que demasiada atención negativa a estos puntos, precisamente para mantener a la población asustada, o lo pudieron haber producido este grupo o las decisiones de los altos mandos de la élite mundial para algún fin, ¿no? Que como les comento, yo creo que principalmente es distraer a la población de otros temas mayores o mantenerlos con una preocupación y bombardeados continuamente en los medios de comunicación y en las redes, etcétera, para que nada más estén pensando en ese problema y no tengan opción de estar pensando en otras cosas que pudieran ser también de mayor interés. Y ahí, como mencionas, ¿no? También un punto importante, que no hay asiáticos en este grupo Bilderberg, pues también el punto de que decir que vino de China, ¿no? Directamente el virus. Hoy en día incluso, no sé si has visto, pero se supone que China tiene pruebas, no sabemos realmente qué tan reales, pero que tiene pruebas de que pues le estén echando la culpa de esa infección. Entonces, pues yo creo que también es un punto que podemos hilar con esta parte de su rechazo hacia los asiáticos, con el, si es que fuese el caso, quererles endosar este problemita, ¿no? Pues en esto principalmente es debido a que son dos bloques diferentes, es decir, el Club de Bilderberg inició principalmente para contrarrestar un poquito divisiones que había en la Guerra Fría. Si recordarás, la Guerra Fría era como que el comunismo contra el capitalismo prácticamente. Entonces, como los asiáticos estaban más unidos al bloque comunista, esto fue lo que llevó de un inicio a fortalecer los lazos tanto de Norteamérica como de Europa, que eran precursores del capitalismo, y por eso se dejó de lado un poco al bloque asiático o al bloque socialista, que hasta la fecha, por ejemplo, los chinos ya tienen una apertura económica pues, mucho mayor que hace muchos años, pero lo que sí es cierto es que siguen cerrados en sus políticas sociales, y esa es una de las razones por las cuales no hay como tal gente de ese bloque, ¿no? Porque, por ejemplo, también no hay gente de Latinoamérica o mucha gente de Latinoamérica representada en estos clubs, pero eso también me habla precisamente de lo que comentábamos al inicio, de entre los alemanes y los judíos, que yo creo que hay cierto tipo de racismo y clasismo y elitismo en estos grupos en los que por razas ellos consideran que la raza aria es la denominada para poder gobernar a todo el resto de la población. Sí, así es. De hecho, el afán del grupo, en teoría, como tú mencionabas, pues es, incluso la palabra la usaban ellos mismos, ¿no? Es pro-americano. Porque obviamente este bloque comunista estaba en contra de los americanos, de los estadounidenses, propiamente dicho, porque americanos somos todos los que vivimos en el continente americano. Pero bueno, en este caso se hizo con ese afán como de apoyar
este lado del mundo y obviamente darle esa supremacía a Estados Unidos. Justamente por eso es que hoy en día, pues Estados Unidos, como bien dicen por ahí, se siente la policía del mundo porque sabe que tiene todo este apoyo del bloque, casi el bloque completo europeo, obviamente salvo algunas excepciones pues bastante marcadas. Entonces pues sí hay una agenda bastante muy marcada que pues obviamente no pueden dejar de seguir hasta estas fechas. Sí, hay una razón ahí que yo creo que es una razón, cuestión de raza, por lo que comentaba al inicio, ¿no? Es muy curioso que los precursores de este tipo de clubs o de foros son precisamente de ascendencia alemana o incluso judía, ¿no? Entonces, como hemos sabido a través de la historia, siempre estos grupos de gente son las que han tenido mayor debate y mayor controversia en guerras y de poder en el mundo. O sea, siempre ha sido la raza blanca o la raza aria, en este caso específicamente los alemanes, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con los nazis, y por el otro lado también los judíos, ¿no? Que son personas que de alguna forma siempre han querido también la dominación del mundo, aunque no lo externen abiertamente. Como les comento, ellos tienen unas ideologías internas que los llevan precisamente a este tipo de ideología de control. Sí, así es, y sobre todo por como mencionas, ¿no? Que la primera persona que hizo este grupo fue el rey de los Países Bajos, que tú sabemos que todas esas casas europeas pues vienen de la misma raíz, ¿no? Que propiamente pues es lo que se convirtió en Alemania, en Inglaterra, Países Bajos y demás, más aliados de ese bloque. Entonces pues sí hay un contexto bastante importante que está sustentado en hechos históricos, los cuales pues sí sustentan que sí hay un cierto dejo de, no racismo, pero sí de querer imponer su supremacía sobre las demás naciones y razas. Sí, también como comentamos, hay varios tipos de logias, digamos por así decirlo, o de grupos, que tienen como base todo este conocimiento ancestral de gran conocimiento y que su principal intención era la dominación del mundo, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones por las cuales el Club de Bilderberg tiene esta tendencia, ¿no? Estas tendencias ancestrales de querer dominar. Claro, y como tú bien dices, ya actualmente pues bueno, sabemos que hay guerras, muchas de ellas pues en ciernes de ojalá y no que puedan escalar a conflictos mayores, pero como tú bien mencionabas, propiamente ellos lo que hacen, si no hay una guerra global activa, pues tratan como de bombardear ese tipo de propaganda por medio de otras estrategias, ¿no? Que no es propiamente la militar y que es lo que pues hoy en día se está forjando. Se habla mucho también en esta parte del control político, que pues obviamente Donald Trump está muy ligado a ellos. La agenda que él está manejando, que pues es muy distinta a la de su primer mandato a este segundo que está teniendo, que pues sí, la verdad es que a pesar de que en el mandato anterior pues traía como que la misma línea, en este segundo mandato pues está viendo que viene mucho más fuerte. Entonces se habla mucho que esa estrategia que está manejando, pues obviamente para dar el pie pues a este tipo de conflictos que puedan ocurrirse y darse para sus beneficios de las élites. De hecho, él tiene ascendencia alemana, entonces es precisamente lo chistoso Mismo, que te digo, sí, que siempre son como que esta sangre alemana o ascendencia alemana los que propician esto, tienen esta ideología, no sé si de sangre o ancestral o de dónde surge esta ideología de superioridad racial, pero siempre son muchas veces de estos orígenes, ¿no? Pero bueno, también hablando sobre otro de los puntos, como bien mencionabas tú, de que a falta de guerras, ¿qué otro tipo de situaciones propicia este club? Pues por ejemplo tenemos un caso muy actual que es el calentamiento global, que en este caso su principal precursor es Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos, el cual es parte de este club, del Club de Bilderberg, y se comenta que él fue encargado precisamente de crear o ser como que el estandarte de esta nueva preocupación a nivel mundial en cuestión de calentamiento global, que muchas veces podríamos pensar que a lo mejor no está sustentada. Esto depende del punto de vista de cada quien y las creencias que cada quien tenga. Ha sido explicado por muchos científicos y dicen que sí, efectivamente está sucediendo, pero no es una cuestión de que derive del ser humano, es decir, que el ser humano sea el causante de este decremento o alza de temperaturas, sino que como tal el mundo desde su creación siempre ha pasado por diversos periodos de glaciación, de temperaturas extremas. Entonces es algo natural, es algo que va a ocurrir y seguirá ocurriendo con o sin intervención del ser humano. Y muchas veces algunas
posiciones en las que, conferencias que ha precursado Al Gore, comenta que el ser humano es el que está llevando a la Tierra a un decremento una alza de temperatura. Muchas veces no está fundamentado esto, entonces la idea es que se piensa que nada más surgen estas ideologías, como bien comentamos, para crear pánico entre la gente, para mantenerlas ocupadas en algún punto en específico, pero que realmente no como tal, no dependen del ser humano. Dicen que es a veces por algunas empresas que producen muchas emisiones de carbón, pero realmente dicen que si juntaran todas las emisiones de carbón de todas las grandes empresas, pues no harían un cambio significativo, hasta como por un 3% de lo que se calienta la Tierra, ¿no? Que eso tiene más que ver con los volcanes, con las erupciones que hay debajo del mar, de algunas otras cuestiones que producen mucho más efecto invernadero que lo que realmente pudiera ser el ser humano. Entonces uno se pone a pensar cuál es el motivo de que hagan este tipo de foros, de que de repente sea muy popular, y que sobre todo a la juventud le esté llamando mucho la atención y le preocupe el cambio climático, cuando realmente es algo que siempre ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Sí, así es. De hecho, pues si recordamos, su documental de Inconvenient Truth fue muy, muy famoso la década que fue 2000, de los 2000. Incluso fue nombrado Hombre del Año por la revista Forbes y demás. Fue un boom de Al Gore propiamente, o sea, toda la popularidad que no tuvo en los tiempos que fue parte del gobierno estadounidense, lo tuvo después de que salió de él. Fue un bombardeo mediático impresionante de esta parte del calentamiento global. Y hoy en día, pues bueno, aunque sigue siendo un problema importante para los medios, pues cada vez siento que es menos expuesto en los medios. E incluso hoy en día, estaba viendo hace unos días, por primera vez en muchísimos años empezaron a haber glaciares nuevos en los polos. Entonces, pues, ¿qué quiere decir esto? Que como tú bien dices, contraviene todas estas teorías. Al final de cuentas, pues somos el tiempo que ha estado el ser humano en la Tierra, pues es un segundo en el tiempo, como dice por ahí una canción. Entonces, pues tal vez lo que para nosotros es algo importantísimo, para pues la evolución es simplemente un momento en la misma y ya. O sea, obviamente no quiere decir que no tengamos que ser responsables con nuestras emisiones o cuidar el ambiente, pero también sí darle la justa proporción a qué tanto es lo que estamos haciendo nosotros como seres humanos. Y también algo que es muy real, Carlos, yo creo que las empresas, a quien realmente deberían de combatir es a las empresas, no al ser humano común de pie como tú y yo, ¿no crees? Pues digo, ahí queda como que la duda, ¿no? De que precisamente por qué razón propician estas nuevas modas, ¿no? Estas modas de pánico, de lograr una histeria. Queda esa duda, ¿no? Y sobre todo uno puede ligar el hecho de que Al Gore forme parte del Club del Bilderberg y que haya sido incluso mencionado por el club como uno de los precursores de este cambio, o de este cambio que quieren hacer en la sociedad, pero obviamente es con los fines particulares de este grupo, ¿no? Que como les comentamos, quizás quieran mantener esa histeria ante la gente, para mantenerlos ocupados, para mantenerlos siempre con temor, ¿no? Como les mencionamos, cuando la gente se encuentra con temor es muy susceptible, ¿no? A cualquier tipo de información, a cualquier tipo de cuestión. Es más fácil que sea manipulable. Así es, y yo creo que más bien es como que darles un fin común, como que tratar de que la gente de la sociedad sientan que juntos están luchando por algo. Creo que más bien va por ese lado, ¿no? O sea, de hacerte partícipe de salvar al planeta. Pues obviamente mucha gente se casa con ese estilo de vida, por así decirlo, y lo llevan a pie puntillas, pero bueno, ahora sí que hay muchísimas estrategias y esta es una de las más importantes de este tipo de sociedades. Sí, otro ejemplo también de calentamiento global, no sé si ubicas a esta Greta Thunberg, que precisamente llegaron a salir unos videos en los que ella estaba en contra del cambio climático y de las empresas, etcétera, pero resulta que salieron al aire algunos videos en los que parece que todo era una farsa, que a la mera hora todo era montado. Entonces eso también forma parte de un plan estratégico, ¿no? Que quieren hacer creer a la gente, pero realmente no es que exista esa tal preocupación, ¿no? Simplemente nada más es como que un nuevo entretenimiento que tiene la gente en el momento. Sí, o como le decían incluso a la misma Greta, ¿no? Que, bueno, no le decían, pero más bien les sacaban a relucir sus trapitos, ¿no? Que decían, bueno, sí eres muy ecologista y todo, pero te trasladas a tal país y luego vas a otro y esto, y tu huella de carbono, entonces, ¿cuánto no estás tú contaminando simplemente de sus traslados en avión de un país a otro? Pero bueno, ahora sí que en fin, la hipocresía, ¿no? Otro de los puntos principales que tiene como
como agenda el Club de Bilderberg es el exterminio de la religión. Como son o han surgido estos grupos siempre de un lado muy enigmático, se ha entendido que estos grupos siempre han sido como satanistas, sobre todo por su inclinación al consumismo, con su inclinación a lo físico, no a lo espiritual, sino que todas las cosas físicas es lo que importa. Entonces se dice que sus inclinaciones son satanistas, y como su surgimiento lo tuvieron por medio de este tipo de sectas que no tenían que ver con en este caso con religión cristiana o judía o incluso musulmán. Son personas que buscan la satisfacción hedonista, digamos, la satisfacción física. Por esa razón, muchos de estos personajes, en algunos casos se dice que hacen investigaciones o muchas inversiones con tal de vivir lo más que se pueda, ¿no? Incluso están pensando en la idea de la eternidad, de vivir eternamente por diversos métodos. Sobre todo son gente que tiene mucho poder y mucho dinero, porque ellos están en contra de la muerte, ¿no? Y precisamente están en contra de la muerte porque tienen una idea de que lo único que vale es esta vida que tenemos y lo que podemos disfrutar de ella. Y que extrañamente este tipo de personas como los Rockefeller son personas que menos de 95 años no viven. Entonces pues ahí queda fehaciente esta parte, ¿no? De la búsqueda de preservarse, porque pues bueno, o sea, comúnmente la esperanza de vida creo que está rondando los 75 años a nivel global. Entonces no es común que tantas personas de una sola familia, de una sola estirpe, pues sobrepasen esta calidad de vida. Si no mal recuerdo, la persona más anciana que falleció, uno de los Rockefeller, tenía 112 años o 115 años. Entonces pues imagínate, obviamente siempre va a ser más fácil tener calidad de vida pues con todo el dinero del mundo literalmente, pero pues al final de cuentas no serían los primeros millonarios que se mueren prematuramente por alguna enfermedad. Pero no, en este caso todos han fallecido por causas naturales, de manera pues ya muy extensa su vida, ¿no? Bueno, para recapitular un poco, creo que hemos estado divagando bastante. Vamos a resumir que el Club de Bilderberg es un grupo de personas, de élites muy exclusivas y que tienen mucho poder y prestigio, que uno de sus puntos principales es la dominación mundial por medio de un organismo, y en el cual tienen como agenda principal que participan en una manipulación mediática para que dominen momentáneamente algunos de los organismos más importantes del mundo, y tienen como método la fabricación de crisis, o sea que se les acusa de promover las guerras, las pandemias o colapsos económicos, y parte de su estrategia, como bien comentamos, es el control de masas por medio de la tecnología, por medio de los medios de comunicación, para que de esta forma la gente solamente se dedique a consumir y no pensar, y que ellos tomen todas las decisiones que ellos consideran que son importantes para desarrollar el mundo, pero obviamente ellos se ven como las piezas principales de la cabeza de todo para no querer dejar ese poder, ¿no? Ellos ser los que controlan el mundo, ellos y un cierto grupo de personas, y que la gente no se dé cuenta de lo que ocurre alrededor, simplemente ellos estén actuando conforme a sus decisiones, y que la gente esté aceptando completamente siempre las decisiones que se tomen, siempre con una idea de confort y con una idea de progreso para la sociedad, pero realmente lo que buscan es el poder siempre. Así es, y de hecho se supone que parte de estas estrategias es el dejar que la gente sepa de ellos. Esto obviamente ellos, al legitimizarse como un grupo que existe, que no oculta nada y que incluso hace públicas sus reuniones, pues tratan de darle este halo de ser algo pues indolo, algo que hacen solamente como para analizar la sociedad actualmente y como que prospectar lo que pueda pasar a posteriori. Pero obviamente pues sí tiene así como que, si lo piensas fríamente, es así, bueno, o sea, realmente qué caso tendría nada más ponerte a debatir, y qué caso tendría que, si realmente estas personas están buscando pues este tipo de beneficios, solamente de disertar respecto a estos temas para más o menos prospectar o proyectar qué es lo que va a ocurrir, pues ¿por qué hacerlo de esa manera tan secreta, no? O a lo mejor sí demostrarte, ¿sabes qué? Vino Juanito, vino Pedrito, pero pues ellos nada más vinieron, no te puedo decir que hablamos. Entonces pues sí, ellos mismos también pues nos dan esa galletita, esa dulcecita como para, pues mira, sí, aquí estamos, pero pues nunca vas a poder saber lo que realmente platicamos o hablamos. Puede haber una que otra filtración por ahí
que probablemente también creo yo que pueda ser parte de su estrategia, ¿no? Como que ahora sí que dar información velada, porque al final de cuentas, como tú dices, el control social pues es parte de esto, ¿no? Ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, es mucho del control de información. Entonces ellos pues hacen esto, ¿no? O sea, sí, aquí estamos reunidos, pero pues bueno, como es nuestro club privado, no tenemos ninguna necesidad o ninguna obligación de decir lo que hacemos aquí, así que se los dejamos ustedes a lo que quieran pensar prácticamente, ¿no? Sí, porque realmente las decisiones que se toman ahí no son, tan formales en términos políticos, para decir que se dictaminó algo en una reunión y que esos son los medios a seguir para lograr cierto fin. Ellos lo hacen de una manera como de opiniones, pero sabemos que las opiniones que se redactan ahí realmente van encaminadas a las grandes tomas de decisiones del mundo, aún así cuando no lo hagan tan abiertamente. Y otra de las cuestiones es que también lo hacen, como comentamos, en lugares no tan públicos, lo hacen siempre en algún país, sobre todo de Europa, pero en algún pueblo, alguna ciudad alejada, con todas las comodidades en hoteles de lujo, pero nunca lo hacen, por ejemplo, en una gran ciudad poblada con mucha gente, ¿no? O sea, lo hacen en ese sentido de una manera elitista, pero por el otro lado como que guardando un poco el secretismo que tienen ellos. Así es, a final de cuentas, pues bueno, el Club Bilderberg es algo que está en boga, que pues está ligado mucho con el gobierno oculto que tienen los países, con estas élites, e incluso se habla que hay todavía gente por encima de ellos, como el grupo de los 13 o los Rothschild famosos. Entonces pues son temas que son extensísimos, que muchas veces pues bueno, aunque trates de buscar la información pues más exhaustivamente, es muy velado lo que hay. Se cae mucho en este tipo de situaciones como lo que estamos haciendo, como de que cada quien tome lo que quiera creer de ello, pero al final de cuentas pues no, como les hemos comentado en todo el episodio, pues sí son cosas que dan a pensar demasiado. Yo creo que al final de cuentas pues bueno, estos tipos de grupos no creo que sea el único, debe haber muchos más que existan por ahí, tal vez con diferentes fines, tal vez pueda haber unos que sean totalmente bélicos, tal vez pueda haber algunos que sean exclusivamente para fines de salud o sociales. O sea, no creo que sea algo que estas 120, 150 personas probablemente sean las únicas que sean acreedoras a este tipo de información, y sobre todo que tengan el poder para realmente mover todos ellos los hilos del mundo. Siento que puede haber todavía más dentro de ellas, ¿no? Sí, lo que me parece más preocupante es que nosotros estamos inmersos dentro de este mundo. Entonces a veces nosotros pensamos que estamos bien informados, bien capacitados, pero no nos damos cuenta a veces de que la información que nos llega muchas veces es manipulada o precisamente también parte de las personas que forman parte de este club son personas del medio, son personas que se dedican a los medios de comunicación. Entonces ellos tienen bien dictaminado, saben exactamente qué información darle al público, qué información no darle, para que mantener al público con la información que ellos quieren que la gente tenga. Entonces muchas veces pensamos que sabemos lo que está ocurriendo, etcétera, pero la verdad es que simplemente estamos reciclando la misma información unos con otros y muchas veces no tenemos claro qué es lo que principalmente están buscando estos grupos, ¿no? Cuál es su verdadera misión, que como lo hemos entendido bien, su misión es el control total, que la gente no se preocupe, que la gente siga sus vidas, que la gente consuma y ellos que se encarguen del mundo y que ellos se encarguen de tener los medios de producción y que se encarguen de tener todos los recursos, utilizarlo para sus fines personales, ¿no? Me da risa. Ahorita recordé una película que se llama Mira hacia arriba, que está en Netflix, que precisamente son gente que se está preocupando mucho por su bienestar personal y por conseguir mucho dinero. Cuando están viendo que la Tierra está en una crisis, pues ellos están realmente preocupados nada más en su dinero, ¿no? Y en sus proyectos, y al final de cuentas, como ocurre en la película, pues la Tierra termina en una catástrofe y estos pues, con los recursos que tenían, dicen, pues tan fácil, nos vamos y nos buscamos otro planeta, ¿no? Entonces yo creo que son ideas que hasta parecen muy infantiles, pero son a veces ideas de esta gente que está un poquito obsesionada con el poder, que lo toma realmente en serio y lo toma a grados de que ellos realmente creen que la vida puede ser así, ¿no? Incluso por eso hasta hablamos de que muchos están buscando la inmortalidad.
No, y deja de eso, o sea, en la misma película lo que más da gracia es esa parte, ¿no? De cómo muestran que la vanidad de la comunidad científica y obviamente los súper ricos, pues al final pues dicen, bueno, pues ya tenemos todo preparado, como el capítulo de Los Simpsons de Noche de Brujas, donde también ya tienen sus naves preparadas para irse, creo que era a Marte, o sea, ya tienen todo preparado porque saben que es inevitable, pero al final de cuentas, como tú dices, para ellos lo importante no es el planeta, no es la sociedad, son ellos mismos, sus allegados, y obviamente pues que a donde se puedan ir, pues se vayan con todo, ¿no? Igualmente parte de estas estrategias pues son las de control social, las de control también muy importante, la famosa Agenda 2030 que algún día vamos a tocar yo creo próximamente, que es acerca del control natal, del control de la población misma, y que está llevado a cabo por diferentes estrategias, muchas de ellas incluso son parte pues de las tendencias hoy en día, que se trata de segregar, porque para mí eso es, de segregar, de a lo mejor hacer revueltas sociales, viendo situaciones que pues a lo mejor ya están sobrepasadas, en este caso incluso de promover, se habla mucho que están promoviendo pues digamos las preferencias sexuales diferentes, para incluso que eso lleve a una disminución de la población. Son estrategias que se supone que vienen de ahí mismo. Obviamente con esto, y dejo claro, no estoy juzgando a nadie ni estamos diciendo que esté bien o esté mal, simplemente son estrategias de control que vienen de este tipo de élites y que obviamente la gente común como tú y yo pues no somos capaces a veces de entenderlas, pero como nos llegan al corazón, al cerebro por ciertas estrategias que ellos mismos han implementado, pues las seguimos ahí a ciegas y las vamos extendiendo hasta que vamos logrando sus fines y la sociedad se va comportando conforme a ellos les conviene. Es un punto importante el que acabas de mencionar de la natalidad de la población, porque también es precisamente uno de los puntos importantes que maneja este club de Bilderberg, que incluso ellos saben que un alto grado de nacimientos puede llegar a provocar algún tipo de descontrol, tanto de recursos o mundial. Entonces es por eso que a veces uno liga esos aspectos como por ejemplo el COVID o el SIDA o enfermedades de una índole que afecta precisamente a las personas, como mencioné, más vulnerables, que son las personas más jóvenes y los más grandes. Una de las razones por las cuales posiblemente afecta a las personas adultas mayores es porque a los gobiernos no les conviene tener una población muy vieja porque les tienen que pagar pensiones. Entonces, ¿cuál es la forma natural de disminuir a la población? Pues es por medio de que mueran estas personas, ¿no? Y de esta forma, pues se mantiene un control, no se les tiene que pagar unas pensiones que incluso para los gobiernos llegan a ser muy complicadas porque dado al crecimiento de la medicina, pues la gente llega a vivir cada vez más, está viviendo cada vez más y más, esto descontrola la economía de los países, esto es una forma de afectar. Ahora la otra es también los nacimientos, entre menos nacimientos hay menos población, para poder tener un control sobre esto, y eso es curioso de que precisamente ocurran ese tipo de enfermedades, que sabemos que las enfermedades pueden ocurrir o no pueden ocurrir, o sea, eso a veces dependen de muchos factores, pero posiblemente sí hay algunas enfermedades que hayan podido ser una parte de una política para poder disminuir a la sociedad. Por ejemplo, tenemos el asunto de los cigarros, que por ejemplo yo he pensado que los cigarros también es algo que afecta y que mata a la población, sin embargo es permitido. ¿Y por qué es permitido? Porque a lo mejor es una forma de control, de saber que quien consume este tipo de productos pues va a vivir menos, y esa es una forma también de que permiten la venta de estos artículos, porque estos pueden servir como en algún punto como una medida de control. Y que hemos visto, por ejemplo, o sea, bueno, somos fumadores, no está bien, pero somos fumadores, pero no sé si recuerdes, hace muchísimos años los cigarros incluso sabían diferentes, y ya ni siquiera hablamos de hace 50, 60 años, era tabaco natural prácticamente, obviamente procesado, pero era tabaco natural. Hoy en día pues yo creo que ya es una mínima parte de tabaco, y lo demás pues como ya sabemos, muchísimas partículas que dañan al ser humano, a sus pulmones, vías respiratorias, causa cáncer y demás. Somos conscientes de ello, pero pues bueno, al final el vicio nos gana, ¿no? Ahora también creo que es importante comentar lo que mencionas de las enfermedades. Si te fijas, siempre este tipo de enfermedades muy, muy fuertes o que aparecen en diferentes puntos del mundo, siempre es o en África o en Asia. Y volvemos a la misma. Esta parte tal vez de supremacía aria, perdón, pues bueno, en este caso
de alguna u otra forma puedes decir, bueno, ¿cómo es que siempre pasa en esos mismos lugares? Ellos siempre te van a decir que porque son los lugares donde, por ejemplo, en África, que pues hay menos sanidad, que todo es pues realmente más sucio, hay condiciones proclives para que este tipo de enfermedades existan, pero pues siempre entra ese tipo de situaciones, ¿no? Porque siempre pasa ahí. No sé si tú recuerdas alguna ocasión, yo no recuerdo una sola donde alguna enfermedad de este tipo haya surgido en América, Norteamérica u Europa. Bueno, sí, sí hubo enfermedades que surgieron en estos lugares, en Europa, por ejemplo, la peste negra, etcétera, pero Bueno, hubo una gripe que me parece que era la gripe española. Estas se llevaron a cabo en Europa, pero estamos hablando de que era en la Edad Media, ¿no? En el siglo XVI, en el siglo XV. Entonces, vamos, en la actualidad se están dando ya enfermedades, van más encaminadas a que se desarrollen precisamente en Asia o en África, pero posiblemente son porque son estrategias, como te comento, son estrategias políticas de este club o de las personas que dirigen o que quieren dirigir el mundo, y muchas veces pues posiblemente hasta son creaciones mismas del ser humano, no ni siquiera son enfermedades que por evolución hayan llegado a nosotros. Así es, así que pues bueno, o sea, es un tema extensísimo, digo, esperamos no haberlos mareado con esta debraye que nos aventamos en el capítulo de hoy, así que como ustedes, yo estoy casi seguro que les ha pasado también, pues bueno, a estos temas les vuelan a la cabeza y vienen cosas y van ideas, vienen otras, son temas que pues realmente se prestan mucho a la imaginación incluso. Pero bueno, esperemos que les haya llegado una información que les sirva de algo, que a lo mejor les despierte el interés, como siempre les hemos dicho. Honestamente, este tipo de temas nos apasionan mucho. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Carlos, no sé si tengas alguna conclusión. No, nuevamente solamente agradecerles a todos por escucharnos. Sé que ahorita tuvimos un desorden quizás de ideas, pero ojalá y que lo importante haya llegado a ustedes y les haya gustado el episodio. Así es, les agradecemos mucho. De igual modo, pues bueno, tratamos de hacer lo más natural posible la plática, también para que ustedes se sientan como que estuvieran aquí con nosotros. Esperamos de verdad que les haya gustado mucho. Les agradecemos bastante a todos los que nos apoyan. Síganse suscribiendo a nuestro perfil de Spotify. Sigan por favor recomendando nuestro podcast. Compártanlo con sus amigos, como les he dicho, también con sus enemigos. Estamos muy contentos de estar con este proyecto, así que los esperamos para la siguiente. Esto fue Encuentro de Mentes. Yo soy Fernava y mi amigo Carlos González.